que vuelvas a ser mi amigo. Volver a Virginia Beach fue como un puñetazo en el pecho. Sí, es el símil más acertado que se me ocurre. Cuando mi moto enfiló la carretera de entrada de la ciudad, sentí que me faltaba el aire. Hubo un momento en que creí que tendría que parar en el arcén porque me temblaban tanto las manos que me costaba mantener el manillar recto. 2 años. Hacía 2 años y algunos días que no pisaba la ciudad. Después de aquella huida a lo loco que había protagonizado después de que Summer descubriera mi gran secreto. Y no esperaba que regresar me trajera los recuerdos tan de golpe, tan tangibles. Había alquilado una habitación en un piso compartido en las afueras de la ciudad. La primera vez que había llegado a Regent me había mantenido alejado de las residencias del campus porque aún estaba bajo el pánico a recaer de mis adicciones si la tentación estaba cerca. En esa segunda, ya traía a mis espaldas la experiencia de haber vivido en el campus de Baltimore, así que la razón de quedarme en la ciudad fue, simplemente, que adoraba aquel lugar. Como había llegado con el tiempo muy justo y casi todos los apartamentos para estudiantes estaban ya alquilados, me limité a buscar algo económico y que me ofreciera el mínimo de la intimidad que seguía necesitando para sentirme cómodo. Hacía ya tiempo que había asumido que nunca sería una persona sociable, y mucho menos en ambientes como los de un piso universitario, en el que tendría que dar demasiadas explicaciones sobre por qué no me unía a las fiestas o no me apuntaba a tomar unas cervezas después de clase. Después del año anterior en Baltimore, tenía bastante claro que mi fuerza de voluntad era mucho mayor que 4 años atrás. Me sentía capaz de convivir con un entorno en el que el alcohol o las drogas estuvieran presentes, sin sentir tentaciones. Por más que siguiera siendo consciente de que sería un adicto toda mi vida. Pero eso no significaba que me apeteciera dar explicaciones a nadie sobre mis hábitos. Mi cuarto tenía cerradura y cuarto de baño propio. Esos habían sido mis únicos requisitos. Con los compañeros de piso, poca elección tenía. Muchos de los estudiantes de Regent que elegían vivir lejos del campus lo hacían atraídos por el ambiente nocturno de la ciudad y escapando de la ley seca que se suponía que regía en la universidad. Así que me tocaría compartir apartamento con otros 3 compañeros, todos ellos menores que yo, y especialmente no interesados en la parte académica de su experiencia universitaria. En realidad, me daba bastante igual. Solo tenía 2 objetivos para ese curso: acabar la carrera y reencontrarme con Summer. Lo primero no me ponía demasiado nervioso. Si había sido capaz de llevar bien el curso anterior, combinándolo con la reintroducción a una vida más o menos corriente y con la terapia, daba por hecho que un curso normal no sería un reto demasiado difícil de asumir. Lo otro, madre mía, la simple idea de volver a ver a Summer me ponía tal nudo en la garganta que no me podía ni permitir pensar en los siguientes pasos. Hablar con ella, aceptar su más que posible rechazo sin volver a caer en la desesperación absoluta, asumir que estaba ante la única oportunidad, última, ante la realidad inminente de que lo que saliera de mi relación con ella durante los siguientes meses supondría la separación para siempre o la esperanza de construir algo juntos. De verdad, no podía ni pensarlo. Tardé pocas horas en instalarme. Si algo había aprendido en los 2 años anteriores, era a vivir con lo justo y a darle a lo material la importancia que tenía. Ni un ápice más. Lo coloqué todo en el exiguo espacio que me ofrecía aquella habitación tan impersonal y salí a la calle a pasear. No me importó recorrer caminando los 3 o 4 kilómetros que separaban mi nueva casa del paseo marítimo de Virginia Beach, en el que tantas veces y horas había paseado cuando vivía en mi antiguo estudio. Fue como releer de nuevo mi libro favorito después de años sin abrirlo. Reconocí mis recuerdos en cada detalle de la ciudad. Me vi aprendiendo a ser feliz después de aquel año horrible de la rehabilitación.
Me recordé enamorándome de Summer en cada rincón. La nostalgia me dibujó una sonrisa en la boca y supe que había hecho lo correcto regresando a Virginia. Quizá esa fue la mayor certeza que tuve en muchos meses. A la mañana siguiente, mi moto hizo por mí el trayecto entre mi bloque de apartamentos y el campus de Virginia. Creo que si hubiera tenido que aportar yo algo a ese recorrido, me había quedado a medio camino. De lo nervioso tirando a histérico que estaba. Aparqué la moto junto a la que había sido y volví a hacer mi facultad y entré en modo autómata. Recogí los horarios de la recepción, asistí a las presentaciones de las primeras clases. Me organicé un poco las asignaturas, valorando cuánta carga de trabajo tendría cada una. Comí un par de piezas de fruta rápidas que me había llevado de casa, porque me daba miedo entrar en el comedor universitario y encontrarme de frente a Summer. Me moría por verla, sí, pero no quería hacerlo en un lugar tan público, tan impersonal. Joder, no sabía ni lo que quería. Tardé 3 días en ir a buscarla a su facultad. En ningún momento me planteé que ella podría no estar ya en Regent. Lo último que había sabido de ella era que aquella carta con la que había levantado la presión que llevaba tanto tiempo sobre mi pecho con su declaración de perdón. Me daba terror que hubiera cambiado de idea para su último curso, aunque algo me decía que no, que ella seguía allí, que yo me había enterado si se hubiera marchado, a través de alguna indiscreción forzada por Lily, a través de la propia Summer, o yo qué sé, por simple intuición. Me aposté ante la puerta de la Facultad de Física durante toda la tarde y simplemente esperé. Estaba tan desquiciado que eché mano al bolsillo trasero de los pantalones unas 200 veces, antes de recordar otras tantas que hacía ya casi un año que había dejado de fumar. Di tantos paseos por una acera que tendría unos 20 metros de largo que debí de recorrer la distancia equivalente a un maratón. Estuve tentado a llamar a mi madre, o a Beth, o a Lily, o yo qué sé, a alguien que me distrajera del hecho de que estaba a punto de reencontrarme con la parte más dulce y dolorosa de mi pasado. Pero no lo hice, porque quería tener los 5 sentidos centrados en encontrarla. Y entonces, cuando ya empezaba a desesperar, la vi. Si no la hubiera querido tanto, si no la quisiera tanto aún, y no sintiera que algo me conectara a ella, incluso cuando estábamos a miles de kilómetros de distancia, quizá no la habría reconocido, porque la Summer que se acercaba a mí sin saber todavía que yo la estaba esperando, era una mujer distinta a la que había dejado atrás, al menos físicamente. Su pelo ya no era oscuro, sino que se había puesto una especie de mechas californianas que le daban un aspecto muy veraniego. Vestía unos shorts vaqueros deshilachados y una camiseta de manga corta de los Ramones que le llegaba más o menos a la misma altura que los pantalones. Los ojos me volaron a su cara y distinguí el destello de un piercing en su nariz. Me sorprendió, pero no tanto como el rastro de tinta que se percibía en uno de sus antebrazos, que lucía sin tapar, como si aquella época en que ocultaba el peor recuerdo de su adolescencia hubiera quedado atrás. Pensé en cuánto me había gustado acompañarla a tatuarse, que me tuviera a su lado en ese momento, como yo la habría tenido a ella en aquel tercer tatuaje de mi antebrazo en el que le develé tanto de mí mismo. Pero el tiempo había pasado. 2 años. Nada más y nada menos. Entendí entonces que no éramos 2 personas que habían estado enamoradas en el pasado y que se reencontraban. Éramos 2 personas diferentes, que tendrían que descubrir si sus sentimientos habían sobrevivido a los cambios. Hola, Summer. Supongo que se giró sobresaltada al oír mi voz, pero en mi cabeza lo recuerdo a cámara lenta. La sorpresa, la constatación de que sí, era yo quien le hablaba, la confusión, su boca abierta,
mis ojos fijos en sus labios. 2 amigos que le acompañaban difuminándose, porque mi mirada no podía asimilar nada que no fuera su presencia delante de mí, al fin. Logan. Se nos saltaron las lágrimas, al mismo tiempo. Debíamos de formar un cuadro bastante peculiar, llorando a las puertas de una facultad de la que no dejaron de salir alumnos, aún ansiosos por ir a clase en los primeros días del curso. No sé ni cómo nos fuimos apartando hasta quedar frente a frente de un lateral algo apartado del edificio principal. ¿Qué estás haciendo aquí? Supongo. Me encogí de hombros y supe que no podía hacer otra cosa que ser sincero. Supongo que ya no podía seguir viviendo sin ti. Se apartó. Fue algo físico, casi como si lo que acabara de decir la quemara. Lo recuerdo como si hubiera salido despedida lejos de mí. Joder, la había cagado soltando esa bomba en cuanto la tuve delante. Pero lo habría repetido 1000 veces si me volviera a ver en la situación. Logan, no puedes aparecer así y... Ya lo sé, la interrumpí. No tengo ninguna intención de poner tu vida patas arriba, ni de molestarte en lo más mínimo. Solo quiero saber si hay alguna posibilidad de que pueda acercarme a ti. Yo no sé si puedo volver a pasar por eso. No, sí lo sé. No puedo volver a pasar por eso. Fue demasiado duro. Ahora soy otra persona. Sé protegerme. Y dejarte entrar en mi vida como lo hiciste hace 3 años es un riesgo que no puedo volver a correr. No he querido regresar hasta estar seguro de que nunca volveré a hacerte daño. Logan, yo no puedo hablar de esto ahora, joder. Ni siquiera acabo de asumir que estás aquí. Yo... ¿Has acabado las clases? Decidí mover la conversación a un tema más ligero, porque sentía que los dos estábamos a punto de morir de intensidad. Reencontrarnos había sido algo así como un disparo a la línea de flotación de nuestra estabilidad emocional. Sí. ¿Por qué? ¿Me dejas que te acompañe a casa? Si no quieres, lo entenderé. Es solo que... Sí. ¿Sí? Se me iluminó la que puede que fuera mi primera sonrisa verdadera en 2 años. Sí, aunque te advierto que está un poco lejos. La seguí hasta el aparcamiento del campus, ignorando que dejaba allí mi moto, porque estaba dispuesto a aceptar cualquier limosna emocional que ella estuviera dispuesta a darme. Me indicó con un gesto de la cabeza su coche, aunque no hacía falta que lo hiciera, porque era el mismo que tenía cuando la conocí. Incluso esa tontería, el saber que conservaba algo de nuestra época, me envió un destello de ilusión. Así de desesperado estaba por recuperar lo que habíamos sido. Summer enfiló la carretera que llevaba a la ciudad. Me sorprendió que no hubiera vuelto a vivir en el campus después de que yo me marchara, pero me mantuve en silencio. Ella tampoco habló, pero encendió el equipo de música de su coche y sonó Stairway to Heaven para llenar el silencio entre nosotros. A punto estuvo de desencajárseme la mandíbula cuando comprobé que Summer maniobraba entre las calles de la ciudad hasta aparcar su coche frente al edificio de mi antiguo apartamento. Alterné mi mirada entre el portal de la casa y su cara, que mostraba un gesto neutro como si todas sus emociones estuvieran a buen recaudo y no tuviera la menor intención de facilitarme la tarea de volver a conocerla como un día lo había hecho.
¿Vives? La voz se me quedó atascada en la garganta y tuve que respirar para conseguir hablar. ¿Vives en mi estudio? O sea, en el estudio, sí. Por primera vez en ese día vi en sus ojos un atisbo de la chica tímida que había conocido años atrás. Quería que supieras dónde encontrarme si algún día me necesitabas. Somer. Fui incapaz de nuevo de contener la emoción. Y los dos bajamos raudos del coche para hacer aquello que llevábamos posponiendo desde que nos habíamos vuelto a ver. Nos encontramos a medio camino, entre la calzada y la acera, y algo torpes nos abrazamos. Ni siquiera sé explicar lo que sentí. Una mezcla de la incertidumbre por el futuro que se nos presentaba por delante, la emoción de volver a sentirme en un hogar y la alegría inmensa de tener de nuevo a Sommer entre mis brazos. Y miedo, y algo de culpabilidad, y una sensación intensa de haber vivido 2 años sin ella. Era algo muy parecido a no haber vivido en realidad. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté, porque lo único que tenía claro en aquellos momentos era que la decisión siempre sería suya. Que si me pedía que me largara porque mi presencia le hacía daño, lo haría sin mirar atrás. Aunque no tuviera ni idea de qué sería de mí si fuera así. No lo sé. Yo tampoco, reconocí, y a los dos se nos escapó una sonrisa. Hay algo que siempre se nos dio muy bien. Lo sé. Me atreví a bromear, con una sonrisa socarrona y alzando las cejas varias veces. No seas cerdo. Me dio un puñetazo suave en el hombro y nos reímos, pero enseguida ella se puso seria y suspiró. Siempre se nos dio bien ser amigos. Sí, se nos daba muy bien. Reconocí, y la nostalgia tiró hacia arriba de la comisura de mis labios. Pues intentémoslo. No prometo demasiado. Estoy todavía muy impactada porque estás aquí. Joder, ni siquiera acabo de creérmelo. Yo salía de clase tan tranquila y de repente estabas allí y... ¿Y dónde vives, por cierto? Estoy pensando que he usurpado tu apartamento. Me reí de nuevo porque al fin se le había caído parte de la capa de frialdad y estaba demostrando que sentía tantos nervios como yo. ¿Por qué no puedo dejar de hablar? Gracias, la interrumpí. ¿Por qué? Frunció el ceño. Por no pedirme que desapareciera de tu vista. No, me miró a los ojos con esos suyos tan verdes que parecían transparentes, y me sentí más desnudo de lo que había estado en toda mi vida. Eso ya lo hiciste una vez, desaparecer. Me refiero, y creí que no iba a sobrevivir a ello. Asentí, y como no había mucho más que decir, me despedí y me marché caminando hacia mi nuevo apartamento. Al día siguiente ya me las arreglaría para llegar hasta el campus, pero eso era lo que menos me preocupaba en aquel momento. Solo quería llegar a mi cuarto, tirarme en la cama y revivir cada segundo de los apenas 45 minutos que habían pasado con Sommer, y que habían ido mucho mejor de lo